las caries que son incipientes en el esmalte, este tipo de lesiones muy difícilmente van a ser detectados por medio de radiografía, porque estamos hablando de que es una lesión incipiente. Únicamente se va a encontrar en el esmalte. Ahora la pregunta es, ¿ustedes creen que este tipo de lesión amerita que nosotros hagamos una cavidad? Sí, no, ¿y por qué? ¿Por qué creen ustedes que no? Exacto. Este tipo de lesiones, el tratamiento indicado es una terapia de remineralización, ya que se encuentra únicamente en el esmalte. ¿Qué quiere decir? Que el esmalte no se encuentra cavitado, ¿sí? Vamos a pasar a otro tipo de cavidad que se puede llegar a trabajar, de tipo clase 3 o lesión clase 3, y vamos a encontrar las clases 3 en esmalte, que ya el esmalte ya se encuentra cavitado. En este caso, sí ya tenemos que realizar nuestra restauración, ¿verdad? Porque la pérdida del tejido de la estructura dentaria ya se perdió. La ventaja con este tipo de restauraciones es que, bueno, todas las restauraciones clase 3 son conservadoras. Esta es muchísimo más conservadora. Sí se pueden trabajar. Y no es necesario que nosotros realicemos un acceso desde el bucal o un acceso desde el cuerpo, porque si estoy hablando de que es estrictamente interproximal, obviamente las caras libres no se encuentran involucradas. Les voy a explicar más a detalle después un protocolo, ¿verdad? En este caso lo que se hace es colocar un separador entre 24 y 48 horas antes de la restauración para crear un espacio entre las dos superficies de los dientes, tanto la que tiene la lesión de caries como la de sí. Al momento de nosotros colocar este separador, se abre el espacio y uno puede estabilizar el tiempo de clínica con una cuña y el acceso se puede hacer directamente en el área de la lesión. Este tipo de lesiones se van a encontrar muchas veces a nivel del área de contacto o 1 milímetro debajo del punto de contacto, ¿sí? Todas las paredes de este tipo de lesión van a estar rodeadas por esmalte. ¿Qué quiere decir? Que nuestra lesión en este tipo de restauraciones va a ser mejor, porque va a estar prácticamente la cavidad rodeada por esmalte, ¿sí? ¿Qué forma tiende a tener este tipo de cavidad? No sé si tienen ustedes alguna idea, ya vieron una introducción de diseño cavitario en el tercero, pero ¿qué recuerdan ustedes? ¿Qué tipo de fresa vamos a utilizar con estas piezas? O este tipo de lesiones. Va a ser una fresa redonda. Obviamente, al ser restauraciones muy conservadoras, la fresa redonda tiene que ser pequeña, ¿sí? La forma de la cavidad triangular. No vamos a realizar una cavidad en donde ya hagamos un acceso bucal igual, por lo tanto, al ser directa y con una fresa redonda tiene una forma triangular. ¿Qué caras presenta? La cara bucal, cara lingual y tenemos una cara gingival. Todos los ángulos al utilizar una fresa redonda van a ser ángulos redondeados, ¿sí? ¿Alguna duda con esto? ¿No? Vamos a pasar. Cuando la caries avanza más y ya no solamente se encuentran márgenes de esmalte, sino que también involucra lo que es una dentina. En este tipo de lesiones, básicamente, ¿cómo va a tener la forma, la cavidad? Va a depender mucho de la lesión de caries, porque obviamente esta al avanzar, obviamente no podemos dejar una lesión de caries ahí. Esta puede ser un acceso lingual o un acceso bucal. Los ángulos, no sé si ya vieron lo que se logra ver aquí en la imagen. Todos los ángulos que vienen siendo en el área cabo superficial son ángulos redondeados, se va a crear un diseño. Ya les voy a explicar más adelante cómo van a hacer este diseño, cómo es que lo van a realizar, en qué orientación y en amplitud también. Pero este tipo de cavidades ya tienen un diseño, y el diseño va a ser ubicado en el margen cabo superficial. Esto aplica tanto para las restauraciones que cuando ustedes realicen un acceso bucal como un acceso por lingual. La forma de la cavidad, como les dije, depende mucho de la extensión de la lesión, la amplitud también, pero siempre debemos recordar que todos los márgenes deben ser redondeados, ¿qué quiere decir? Los ángulos, tanto los ángulos piedros como nuestro ángulo cabo superficial. ¿Qué son los ángulos piedros? ¿Recuerdan ustedes cuáles son los ángulos piedros? ¿O qué tienen ustedes por los ángulos piedros? ¿Y por qué se forma esa L? Exacto. Es la relación que tienen las paredes, ¿sí? Todos esos ángulos van a ser ángulos redondeados. En cuanto a la
área. ¿Sí? En este caso vamos a encontrar lo que es nuestra pared gingival. Vamos a tener una pared bucal. Se encuentra también una pared bucal, dependiendo si el acceso es por lingual. Y tenemos una pared lingual si nuestro acceso viene siendo por bucal. Me dicen si tienen alguna duda, pero nosotros los acabo de mencionar. ¿Sí? Paredes. Paredes circundantes, ¿sí? Que son los que conforman la cavidad, van a ser perpendiculares a la estructura del tallo. ¿Sí? Ángulos biedros redondeados. Ángulo cabo superficial redondeado también. Ahí es donde se encuentra colocado el bisel. ¿Qué paredes se van a encontrar? Pared gingival. Está nuestra pared gingival. En este caso es un acceso por lingual, tenemos una pared bucal. Vamos a tener también una pared incisal y tenemos nuestra pared bucal. Cuando es por acceso por bucal, sabemos que se invierte la pared de la carrilla, ¿verdad? Que tenemos una pared bucal. ¿Alguna duda con lo que mencioné ahorita? Así. Listo. Vamos a pasar a las que ya son estrictamente en dentina. Sí van a tener algunas de las paredes, sí van a estar rodeadas por esmalte, pero en este caso ya tienen una extensión hacia gingival. ¿Qué quiere decir? Que nuestra pared gingival va a estar, ¿en qué tipo de tejido va a estar involucrado? Si se dice que tiene una extensión hacia el gingival, ¿se van a encontrar en esmalte? O puede que también se puede encontrar en esmalte o en cemento, ¿sí? Nos menciona en la literatura que lo que es la adhesión es mejor en esmalte que en dentina, ¿sí? Lo es más estable. En este caso nos recomiendan hacer una pequeña retención. Realmente los materiales han ido avanzando mucho, ¿verdad? Y la adhesión ha sido muy buena hasta ahora, pero nos recomienda que en la pared gingival hagamos una retención que puede ser por una presa redonda siempre a baja velocidad de 1/4 o 1/2 en el área de la pared gingival, ya que la restauración se va a encontrar adherida a esmalte o a cemento. ¿Se recuerdan que les mencioné lo del bisel? ¿Sí? En esmalte siempre vamos a realizar bisel. El bisel nos va a ayudar a exponer los primas del esmalte. Va a mejorar la adhesión en la restauración. A nivel gingival, ¿ustedes creen que vamos a hacer un bisel? No. Depende mucho también de la cantidad de esmalte que tengamos. Sabemos que en cuanto a la conformación de la pieza a nivel del tercio vertical, la cantidad de esmalte de un grosor es menor. Y nosotros, al momento de hacer un bisel en esa área, podemos comprometer la superficie del esmalte. ¿Sí? Y dependiendo también el tipo de acceso, cuando nosotros lo realizamos por igual, a nivel de la cara libre bucal, nosotros sí podemos dejar inclusive un esmalte. Aunque no tenga un soporte dentario, por así decirlo, un esmalte sin soporte nos puede ayudar con la adhesión. Esto se aplica únicamente cuando estamos realizando una restauración con acceso por lingual, ¿sí? Porque la cara libre que nos va a dejar un esmalte que sí es sin soporte es por bucal. ¿Por qué creen ustedes que no se puede trabajar cuando es una cara libre por lingual dejar un esmalte sin soporte? Por la lengua, ¿dices tú? Lo que sucede es que muchas veces existen dos tipos de esmaltes sin soporte. Y el esmalte puede también a veces ser un esmalte friable. Quiere decir que es un esmalte que lo que hacer de una manera menos científica se desborona muy fácilmente, pues quebradís, ¿sí? En la cara lingual, nosotros, esta cara está propensa a una fuerza. ¿Qué tipo de fuerza? Bueno, fuerzas masticatorias. ¿Sí? ¿Qué creen ustedes que si nosotros dejamos un esmalte friable como soporte para una restauración, pueda llegar a pasar? Exacto. ¿Qué quiere decir también? Cuando nosotros tenemos un acceso por lingual, tenemos que hacer una evaluación que la oclusión no vaya a quedar en la interfaz. ¿Qué es la interfaz? La unión en la restauración y nuestro margen. Porque si no, también estamos propensos a que pueda llegar a generarse una fuerza excesiva en el área y que nuestra restauración termine para fracasar. Sé que es mucha información lo que les estoy dando ahorita, pero si tienen alguna duda me explico.
este caso van a empezar lo que son las propiedades ópticas del esmalte e inclusive las propiedades mecánicas y de la dentina. ¿Qué entienden ustedes o qué recuerdan ustedes por propiedades del esmalte y la dentina? ¿Son las mismas para los dos? ¿Recuerdan algunas que nos van a mencionar? El efecto más sobre es que el esmalte es más puro, pero es que orgánico, tiene más orgánico que una siguita lejos es un color también. ¿Sí? El esmalte es translúcido, la dentina es la que nos da el color. Y nosotros nos vamos a basar en nuestra restauración dependiendo de estas propiedades ópticas que tengan. ¿Sí? Ahora, con las propiedades del esmalte y la dentina, en cuanto al tema de color, sabemos que el esmalte tiene alto contenido de hidroxiapatita, por ende es translúcido y eso va a favorecer que la luz prácticamente lo atraviese. ¿Sí? He ahí la razón por qué el borde incisal es translúcido. Ahora, con la dentina, esta tiene menor contenido de hidroxiapatita, esta es opaca y por ende la luz prácticamente la puede absorber, ya sea transmitir o inclusive dispersar. ¿Sí? ¿Quién nos va a dictar el croma o el valor de la pieza? Básicamente va a ser la dentina. ¿Sí? Entonces, a base de todo esto, nosotros tenemos que evaluar al paciente y saber qué tipo de color vamos a utilizar. Yo sé que tal vez vamos a pensar que una restauración clase 3 de acceso al igual pudiera ser algo práctico porque no se va a notar mucho, pero sí debemos de tener como consideración este tipo de propiedades para nosotros realizar una restauración estética, porque una de las características de la resina básicamente es que esta sea indetectable, porque en teoría pues aparecieron para ser estéticas, ¿sí? Y aparte conservadoras. Pues, si nosotros no hacemos una buena selección de color, obviamente la resina no cumple la función mayor que es estética. Vamos a pasar al esmalte. En cuanto al esmalte, sabemos que este nos va a dictar lo que es la forma de la estructura dentaria, nos da la textura, este modifica el color, ¿sí? Y nos da lo que es la opalescencia por esta modificación de color y tenemos que nos brinda el halo. Ya les mencioné, es translúcido y lo que básicamente va a hacer es permitir que la luz atraviese para que la dentina ya nos brinde lo que es el color. Nuevamente la dentina es la que nos brinda la coloración o el croma de la superficie de la pieza dentaria, nos da opacidad, en ella se encuentra prácticamente lo que son los marmelones y nos brinda la fluorescencia, que es la capacidad que tiene una estructura de emisión de luz al momento de entrar en contacto con una fuente de luz ultravioleta. Ahora bien, ¿cómo es que se va a producir el color de la pieza dentaria? No es solo que sea producto de la dentina, sino es la interacción de las propiedades ópticas entre ambas, ¿sí? Porque la luz se va ya sea a transmitir, ya puede inclusive dispersarse o absorber por la misma pieza dentaria. Estas propiedades ópticas pueden ser modificadas por muchas razones. Les pongo esta imagen que básicamente nos da una transición. ¿Qué factores creen ustedes que nos pueden llegar a alterar esas propiedades? A base de la imagen que ustedes están viendo. ¿Creen que este paciente de aquí tiene la misma edad que el que está allá? No. La edad. La edad ya empieza a ser un factor que nos va prácticamente hacer este tipo de cambio. Sabemos que con la edad se forma equina secundaria, el grosor del tejido es menor en cuanto al esmalte. Hay una calcificación de las piezas, ¿verdad? Inclusive la forma. Yo sé que en este caso de restauraciones no involucramos el ángulo, o sea, ya estamos cambiando de tipo de restauración, estoy hablando de la clase 4, pero en clases 3 en donde se involucra la cara bucal, debemos de tomar en cuenta mucho este tipo de situaciones. Y más si es una extensión hacia el gingival, sabemos que las piezas en un paciente adulto o de edad más avanzada tienden a ser más alargadas, ya los ángulos pues ya son más cuadrados, no son tan redondeados, se expone más el área cervical de la pieza dentaria y por ende, obviamente hay más tonalidades amarillas y tenemos pues un mayor reto también, ¿verdad? Porque tenemos que mimetizar el color de las piezas dentarias. ¿Tienen alguna duda con esto? No. Vamos a pasar.
aparte de eso, según recuerdan ustedes en sus clases de tercero, recuerdan que hay una diversidad de resinas. ¿Me pudieran mencionar cómo es que se clasifican las resinas? Principalmente porque es que se van creando esa diversidad de resinas. Se hace una modificación en uno de sus componentes, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿No recuerdan? ¿No? Las resinas se van a clasificar acorde al tamaño de sus partículas, ¿sí? ¿Se recuerdan que existían las resinas de macrorrelleno? Microrrelleno. ¿Sí recuerdan? ¿Recuerdan? Antes de hablarles la clasificación, vamos a recordar. Las resinas en su composición van a tener una matriz orgánica, tenemos las partículas de relleno, un agente de enlace, un iniciador, ¿verdad? La matriz, o sea, todos estos componentes que están aquí son los que nos van a determinar las propiedades, ya sean mecánicas, físicas, ópticas, de las resinas. La matriz o la matriz orgánica, que básicamente es a base de la molécula del GMA, que fue propuesta por Bowen, es la que va a ir a unirse con las partículas de relleno a partir del agente de enlace. El agente de enlace, ¿sí recuerdan cuál es? ¿Cuál está hecho igual? Sí. Las partículas de relleno van a estar compuestas por sílice en su mayoría. La mayoría están compuestas por sílice o puede ser inclusive filtro, ¿verdad? Ahora, ya les hablé de su composición, hablemos de las características físicas. Hay una variedad, pero yo me voy a enfocar en estas dos, que son pues, muy importantes porque básicamente de eso va a depender el éxito de nuestra restauración. Está la contracción volumétrica y el coeficiente de expansión térmica, ¿sí? Básicamente con estas se va a ir modificando dependiendo del tipo de resina a utilizar y el componente inorgánico, el relleno, que es el que agregaron a la resina, es el que nos va a ayudar a mejorar ese tipo de propiedades. ¿Por qué? La contracción volumétrica es la que puede llegar a ser hasta un 7% y es lo que va a experimentar la resina al momento de polimerizarse. Para nosotros poder reducir esta contracción en una mayor cantidad, ahí aparece lo que es la técnica incremental, ¿sí? Que no podemos venir y colocar el bloque de resina porque sabemos que la contracción que ella tiene al tener es bastante alta. La técnica incremental es la que nos va a reducir ese coeficiente de contracción al momento de la polimerización. En cuanto al coeficiente de expansión térmica, este puede llegar a ser de 2 a 6 veces mayor que la superficie del tallo. O sea, tiene una coeficiente de expansión térmica, la resina mayor. ¿Esto en qué nos va a afectar? Básicamente es que si nosotros no realizamos una técnica adecuada y sabemos que hay entre las propiedades de la resina se encuentran este tipo de factores, a futuro podemos presentar desadaptaciones marginales, ya que se puede presentar un gap que se puede ver reflejado no solamente en el peor de los casos una fractura, no solo en la restauración, sino en la limpieza dentaria, sino caries secundaria, sensibilidad para el paciente. Entonces, si se dan cuenta, realizar una restauración no es solamente tomar en cuenta y no seleccionar por todo lo más, ¿verdad? ¿Tienen alguna duda con lo que les acabo de mencionar ahorita? ¿No? Ahora las características ópticas. Lastimosamente aquí, con el tema de las casas comerciales, no es que haya un consenso en donde nos digan que el A2 o el A3 viene siendo un color universal en cuanto a una marca y otra, ¿sí? Los colores son modificables entre ellas. ¿Qué quiere decir? Que como nosotros vamos a realizar una técnica policromática, debemos utilizar una misma resina, porque si no ya sabemos que estamos alterando no solamente el color, sino entre las propiedades que puedan tener cada tipo de resina. Entre estas características pues se encuentran estas tres. ¿Cómo se van a dividir en cuanto a coloración? Pues se van a encontrar color de esmalte, color dentina y puede estar esta presencia del color translúcido. Esto aplica principalmente cuando nosotros vamos a realizar una técnica policromática, principalmente con acceso bucal. Sabemos que no vamos a colocar un tono parejo, por así decirlo, en toda la calidad, porque ya les mencioné anteriormente, hay esmalte, hay dentina,
Hay otras características como mamelones, por ejemplo, y nosotros debemos de hacer una caracterización de la pieza. Este artículo que está aquí y este de acá no se los tomé en cuenta para evaluación, pero básicamente, ¿qué nos dicen? Que el éxito de una restauración va a depender mucho de la técnica de restauración que nosotros realicemos, desde la selección de color hasta el proceso restaurativo. Y en eso se involucra también que nosotros sepamos escoger qué tipo de resina vamos a utilizar. En este caso, pues es en las restauraciones clases 3, porque hay muchos factores involucrados, ¿verdad? No solamente va a ser realizar un diseño sanitario y demás. En estos dos artículos ustedes también van a encontrar un breve resumen de todo lo que yo les acabo de mencionar, de que las resinas, cuáles son las resinas presentes en cuanto a partículas y cuáles son las más convenientes dependiendo del tipo de restauración que vamos a trabajar. Ahora vamos a la división a base del relleno. Se recuerda que les había mencionado que en unas pues se puede encontrar sílice, en otras vidrio, y yo me voy a enfocar aquí, no están las de macro relleno, ¿sí? Estas son más enfocadas al sector posterior, pero se encuentran micropartículas, están las híbridas, ya empiezan a aparecer las nanohíbridas o las microhíbridas. Yo me voy a enfocar en dos, ¿verdad? Que vienen siendo micropartículas y las resinas híbridas. Y básicamente esto que son las que presentan una mejor estética al momento de utilizarlas, ya sea pulido, superficie lisa, al momento de curar, y en cuáles es que están más indicadas dependiendo de sus propiedades mecánicas. Las resinas de micro relleno están mayormente indicadas para sectores estéticos como que hay una alta demanda, ya que estas nos dan una superficie más lisa, un excelente fluido. Lo único malo o inconveniente de este tipo de resinas es que no tienen una resistencia, pues una resistencia buena. ¿Qué quiere decir? ¿Ustedes creen que este tipo de resinas, en cuanto a estética, sí podemos decir que la podemos utilizar en unas resinas clases 4? Pero por esa resistencia al desgaste, ¿creen que valdría la pena utilizar este tipo de resina para restauración? ¿No? Las partículas de relleno o la parte inorgánica tienen un grosor de 0.04, y a diferencia de las híbridas, esta pues ya presenta dos tipos de partículas. Estas tienen unas partículas pues, más pequeñas. En cuanto a sus propiedades, tienen un buen pulido, pero en comparación a las microhíbridas, siempre están las microhíbridas por delante de ellas. El beneficio de este tipo de resinas es que tienen mejores propiedades físicas, ¿sí? En cuanto a las restauraciones que están, donde están involucradas caras, en donde están propensas a un tipo de fuerza mastificatoria excesiva, por así decirlo, que en este caso es una resina clase 3 de acceso igual, tiene muy buena indicación. De hecho, están catalogadas para realizarse en resinas clases 3, resinas clases 4, y el resto de las otras resinas que les mencioné también pueden utilizarse en sector posterior. Este cuadro es de un artículo que les puse ya de último, pero básicamente nosotros, si pudiera decir un chico resumen, en donde nos dice el tipo de resina dependiendo del tamaño de su partícula y a qué tipo de restauración está mayormente indicado, ¿sí? Y básicamente todo esto es por sus propiedades, tanto al momento de buscar una estética como también las propiedades físicas que pueda tener el material. Bueno, otro tema a involucrar para nuestra selección de restauración tenemos la selección de color. ¿Por qué creen ustedes que es importante realizar una selección de color? Por estética, básicamente. ¿Se recuerdan cuando les dije en la clase de blanqueamiento que la selección de color siempre iba a ir primero? ¿Creen que en este caso aplica también antes de realizar el procedimiento o es indistinto en qué momento realizar? ¿Y por qué? Yo les mencioné un montón de cosas cuando era el blanqueamiento. Me recuerdan que les dije que hay que realizarse antes de realizar el blanqueamiento y demás. ¿Por qué razón? Una de las razones podría ser porque el color va variando dependiendo del tipo de reacción. De hecho, eso es un factor que nos modifica la selección de color, ¿verdad? Pero, ¿por qué les menciono esto? Lo tienen que hacer antes. Se recuerdan que les dije que obviamente si ustedes aíslan, ponen anestesia, el diente va a estar hidratado o está deshidratado. Y ya con eso nos modifica el croma de la pieza dentaria, ¿sí o no?
ustedes pueden realizarlo directamente sobre la superficie de los dientes, colocando una porción de resina y que siempre sea idealmente en el tercio medio de la pieza, que es donde vamos a encontrar la mayor estabilidad en cuanto a las absorciones del color. Su compañero nos mencionó hace un momento que la luz, ¿verdad?, involucraba mucho en la selección de color. De hecho, son factores que van a influir mucho en la decisión final. ¿Qué quiere decir? Si nosotros no tenemos una buena fuente de luz, obviamente la selección de color que vamos a realizar no es la más adecuada, ¿sí? Esto viene siendo un tipo de factor que nos puede alterar. ¿Qué otro factor creen ustedes que puede estar involucrado? Si yo les digo a ustedes que un factor ambiental nos puede afectar la selección de color, ¿qué factor ambiental creen ustedes que puede ser? La ropa de papel. Exacto, muy bien. Algo característico en las mujeres que ya no es como muy común utilizado, la luz labial. Sí, obviamente tenemos que pedirle a la paciente que se elimine el lápiz labial porque eso ya no va a alterar. O sea, la ropa, el paciente, las paredes de la clínica donde nosotros estemos realizando la selección de color. Y si no tenemos una buena fuente de luz, sabemos que nos va a afectar, ¿verdad? Si por alguna razón no tuviéramos una fuente lumínica adecuada, algo simple, llevar al paciente a la ventana para nosotros tener la luz del día, ¿sí? Y ya con eso vamos a poder tener una buena fuente de luz y hacer una buena selección de color. Incluye también entonces el color de la luz de la lámpara de las unidades. De hecho, tiene que estar apagada. Sí se puede influir. Otro factor que puede llegar a influir es la fatiga ocular y el tener una buena agudeza en selección del color. Porque, no sé si ya se lo mencionaron, inclusive el año pasado, cuando les hablan de selección de color, se les dice que si uno lo hace ya sea con la técnica de la guía, uno tiene que quedarse fijamente viendo ya sea la guía o inclusive la tonalidad comparada con la pieza dentaria, porque uno lo que hace ya es peor aún si uno lo hace con todos los colores de la guía, sin seleccionar individualmente. Uno ya pierde esa capacidad por saber exactamente qué tonalidades, sí, porque ya se mezclan los colores. Entonces uno tiene al momento que realiza la selección del color hacerlo de forma intermitente, ¿sí? Entonces son factores que tienen que tomar en cuenta también al momento de realizar la selección del color. Se recuerda, la pieza tiene que estar hidratada, ¿sí? Entonces, previo a realizar cualquier técnica de anestesia, inclusive de aislamiento, tenemos que realizar la selección del color. En esta imagen les muestro una técnica de resina, que básicamente nos dice, según la guía Vita, que era lo que yo les mencionaba, ¿verdad? Que la guía Vita es la guía que vamos a utilizar para la redundancia para hacer selección de colores. Ustedes lo hacen por este método. Y nos dice que según la casa comercial, qué clasificación de resina en cuanto a tonalidades se encuentra en la línea de valor, porque también se recuerdan que en blanqueamiento les mencioné que al momento de hacer selección de color, la guía tenía que estar ordenada en qué forma. Exacto. Tiene que estar ordenada en el valor, ¿sí? Entonces nos menciona aquí que la 1, pues qué tonalidades abarca hasta la 4, ¿verdad? Ahora vamos a pasar ya directamente a la preparación dental y la restauración. Se recuerda que les mencioné que pueden haber una diversidad de accesos, entonces lo vamos a hablar directamente individualizado. En cuanto a equipo instrumental, aquí estoy tomando en cuenta el taekwondo, pensemos que fuera tal vez, aquí en este caso se ocuparan al laboratorio, pero obviamente es directamente con el paciente. Básicamente es el kit básico, tiene que estar también nuestro equipo de cortante de mano, nuestro instrumental cortante de mano es muy importante, ya que más adelante les voy a mencionar mucho caracterización de la cavidad. Por ejemplo, ángulos redondeados y demás nos va a ayudar mucho el instrumental cortante de mano. En cuanto a las fresas a utilizar, nos menciona que es ideal utilizar fresas de carburo, ¿sí? Se pueden utilizar fresas de diamante también, pero con mayor control, lo mejor es utilizar las fresas de carburo. Empezar siempre desde una fresa, tenemos que tener variedad de fresas, pero una fresa redonda, puede ser una 300, ahí donde está la 330, yo recomendamos la 329, ¿verdad? Siempre el acceso debe empezar con una profundidad no mayor a más de 2 milímetros. Obviamente la amplitud no la va a dictaminar la lesión de caries, pero no debemos de empezar siempre tratando de abarcar completamente la pieza
matrices, no se encuentra la matriz de celuloide aquí, pero también es una matriz utilizada, y está la cuña. El lápiz, ¿tienen alguna duda con el lápiz o decir por qué se pone el lápiz ahí? Exacto, básicamente es para delimitar la lección, ¿sí? Obviamente en boca y en un acceso igual, posiblemente va a estar algo complicado, pero sí lo pueden realizar, ¿verdad? Para ustedes delimitar y tener una idea de cuánto es lo que ustedes deben de abarcar. En cuanto al procedimiento, siempre va a haber procedimientos iniciales, ¿verdad? Ya les mencioné la toma de color, ¿verdad? Tenemos que hacer una evaluación conclusiva. Ya me había adelantado en un inicio cuando les hablé de la interfase y cuando se realiza la restauración de tipo igual, pero recuerden, ¿por qué es que se tiene que hacer una evaluación conclusiva? ¿Por qué creen que se tiene que hacer una evaluación conclusiva? Tu color lo vas a seleccionar al momento de hacer una evaluación de color. Se recuerda que dije que no puedes dar nuestra restauración en la interfaz, ¿sí? Si el paciente fluye directamente en esa interfase, ¿qué creen ustedes que va a pasar? Ya se lo mencioné, pero ¿qué creen que va a pasar? Según lo que dijo tu compañero. Sí, sabemos que estamos comprometiendo el éxito de la restauración. Van a encontrar ustedes en la literatura que nos menciona que al momento de realizar una evaluación de la oclusión, si la restauración se extiende en esta área y la oclusión del paciente va directamente a esta interfase, lo mejor es hacer una oclusión crucial, ¿sí? Porque obviamente dependemos mucho de la extensión de la lesión que pueda presentar la pieza dentaria. Vamos a realizar después lo que es la anestesia. Si se dan cuenta, en cuanto al orden que les estoy mencionando, que va después del tema del color, tenemos un aislamiento y la colocación de la cuña. La cuña se va a colocar desde el inicio. ¿Por qué? Nosotros vamos a intentar realizar una restauración conservadora en esa pieza, no digamos en las piezas vecinas, o sea, obviamente no tenemos que involucrarla. Entonces la cuña nos va a ayudar con esta separación entre pieza dentaria y pieza dentaria. Y aparte de eso, pues colocar una matriz metálica para evitar que cuando estemos haciendo nuestro diseño cavitario, nosotros involucremos pieza vecina, más si no tiene ningún tipo de restauración, ¿verdad? Porque la restauración de la otra va a depender de la caries que tenga la otra pieza, no importa que ustedes me ocasionen al momento de diseñar la presentación. En cuanto a preparación e instrumentación, les mencioné el diseño, ¿verdad? Estas son las piezas que pueden utilizar al momento de realizar el diseño. Este se realiza en el esmalte, como les mencioné. Se prefiere un acceso lingual. No por eso quiere decir que todas van a estar realizadas con un acceso a la cara lingual. Esto va a depender mucho de dónde se encuentre ubicada la lesión de la caries. Obviamente sabemos que si nuestra lesión de caries abarca la cara bucal, no vamos a hacer un acceso lingual. Ya estamos saliendo de lo conservador que queremos ser. Todo esto va a depender mucho de la ubicación. Pero en cuanto a preferencia, lo mejor es realizar un acceso igual. Y les mencioné anteriormente que están las fresas redondas, ¿sí? Número 2 y la fresa 329, para empezar a hacer un acceso lo más conservador de forma inicial. Ahora vamos con las cavidades que son estrictamente proximales. Si nosotros queremos ser conservador, ¿creen ustedes que es necesario que abarquemos alguna cara libre en este tipo de lesiones? No, ¿sí? Les mencioné anteriormente. Vamos a colocar, se puede colocar un separador de ortodoncia. Obviamente, yo sé, ¿verdad? Es un poquito primero incómodo para el paciente y aparte no estético, pero ya entra en que nosotros le vamos a ver al paciente, ¿verdad? De que es ideal para no tener que involucrar mayor tejido de la pieza dentaria y ser lo más conservador pues, posible al momento de restaurar. Pero en estas piezas, como les mencioné, tiene una forma triangular y nos va a abarcar básicamente dos caras libres, que es bucal igual, tenemos nuestra pared igual. Y en este caso, pues también se encuentra una pared axial. Los ángulos, si logran ver en la imagen de medio, en el diseño cavitario, ¿cómo miran ustedes los ángulos? Son ángulos redondeados, ¿sí? Tanto los ángulos viejos como también nuestro ángulo cabo superficial. La pregunta aquí es si ustedes creen que en este tipo de
ventajas de este tipo de restauraciones es que está rodeado completamente en la periferia, prácticamente por esmalte. Entonces sabemos que la adhesión es muchísimo mejor en este tipo de restauraciones. Es básicamente un caso clínico, ¿verdad? Les voy a ir resumiendo prácticamente los pasos, que es lo que les acabo de decir. Es una lesión que se encuentra estrictamente proximal. Esta es una lesión estrictamente interproximal, ¿sí? No nos van a abarcar ninguna cara libre. ¿Se dan cuenta del tamaño de la presa? Porque sí hay que tomarlo muy en cuenta, no debe ser una presa redonda mayor a la amplitud de nuestra lesión y tampoco una presa más pequeña, porque si no, pues no vamos a avanzar mucho, ¿verdad? O nos vamos a tratar demasiado haciendo el diseño cavitario. Aquí está la colocación de la cuña. Esto tiene que ser realizado con anestesia, ¿sí? Porque va a ser bastante incómodo para el paciente. Y previamente a esto, pues ya colocamos un separador de entre 24 a 48 horas para poder abrir lo que es el punto de contacto. Cuando ya llega a la clínica el paciente, nosotros colocamos esta cuña para estabilizar siempre esa separación que se presenta, que logramos, que es el separador de ortodoncia. Sigue básicamente con la selección de color, y aquí les estoy poniendo los dos ejemplos. Una selección de color por medio de la guía y una selección de color tomando una cantidad de resina, ¿sí? Esta se coloca siempre en la superficie media de la pieza dentaria para poder realizar la selección. ¿Por qué creen ustedes que está procurando esa resina que está utilizando para seleccionar el color? Porque ese es el color que va a quedar. Obviamente sabemos que ahí no hay adhesión, ¿sí? Se va a caer, pero ¿por qué creen ustedes que lo está polimerizando? Pues también ¿por qué? Porque al polimerizar ya va a tener el color claro. Sí. Exacto. El color de la resina depende mucho de los grados de polimerización, ¿sí? Si nosotros no polimerizamos la resina, probablemente no vamos a hacer una selección adecuada. ¿Se recuerdan que les mencioné que desde un inicio la cuña, ¿sí? En este caso ya se realizó lo que es el aislamiento del campo operatorio. Nuevamente se vuelve a colocar la cuña, y esta vez la cuña no solamente nos está abriendo el espacio, sino también nos está esterilizando una banda matriz. La banda matriz básicamente lo que va a realizar es una protección de la pieza vecina para evitar que nosotros al hacer el diseño cavitario vayamos a lesionar, principalmente en este tipo de acceso, ¿verdad? Porque es directamente interproximal, obviamente nos vamos a acercar mucho a las caras de la pieza vecina, ¿sí? Ya que si se dan cuenta, la angulación de la fresa está orientada hacia la cara bucal de la pieza vecina, ¿ya se dieron cuenta? ¿Sí? No es que tengamos un acceso completamente perpendicular, sino estamos, sí perpendicular, pero a la cara interproximal directamente, no perpendicular, accesando desde la cara libre. Y por esa razón debemos de proteger la pieza vecina para evitar lesionar. Otro método de aislamiento, que este ya va a abarcar básicamente cuando ya vayamos a realizar la restauración, es el colocar lo que es teflón para evitar que nosotros vayamos a realizar un protocolo adhesivo también en la pieza vecina. ¿Qué creen que puede llegar a pasar si nosotros no colocamos teflón con una protección de la pieza y nosotros colocamos ácido adhesivo y demás? Usando hilo dental puede bloquear la restauración. El teflón, ¿por qué crees tú que se está colocando ahí desde la primera imagen? Y si no lo colocan, ¿qué creen ustedes que pudiera llegar a pasar? Exacto, ¿por qué? No tenemos control al momento de realizar la obturación, ¿sí? Porque el material nosotros no vamos a tener el control total, ni vamos a saber si el material tiene un contacto con la otra pieza y por eso estamos obturando un área que no deberíamos de obturar. Entonces también debemos de realizar el aislamiento de la pieza vecina desde el inicio al utilizar los protocolos adhesivos. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? ¿Tienen preguntas? Es que el año pasado nos pidieron hacer preguntas, ¿eso para qué? Lo del teflón. Ajá, pero ahorita ya. Bueno, en este caso, o sea, básicamente inclusive lo vas a utilizar cuando
contacto o vamos a accesar, y no que no podamos simplemente ingresarlo porque el cemento también se quedó en la otra superficie. Entonces el teflón para eso nos sirve, para que los protocolos adhesivos no se realicen en un lugar en donde no tenemos que trabajar. Si se dan cuenta, se logra ver el diseño cavitario, ¿verdad? Que es triangular, como les mencioné, y se procede a realizar lo que es el protocolo de restauración. No sé si tienen alguna pregunta que se están pidiendo, pero no sé. No, pero no se le está diciendo cómo lo había todavía chocando. Les mencioné que para mejorar las propiedades físicas de la resina tenía que ver mucho la técnica de restauración. ¿Cómo podíamos realizar esta técnica para que no tengamos un mayor coeficiente de contracción al momento de la polimerización y el coeficiente de expansión térmica? Que fue lo que les mencioné. ¿Qué técnica se utiliza con resinas? Una técnica incremental, ¿sí? Aquí solamente se ve un procedimiento, como que colocaran el bloque de resina directamente en la cavidad, pero no es así. Aunque tengamos una cavidad pequeña, no debemos de pasar los límites al momento de realizar una técnica incremental. Que lo más puede llegar a ser de entre 1 a 2 milímetros de la colocación del material restaurativo. Siempre que nosotros realicemos esta técnica, debemos de ir polimerizando cada cantidad de resina que vamos a colocar, ¿sí? No es de que van colocando corpitos y después al final polimerizan. Tienen que ir polimerizando cada capa de resina. Con respecto a eso de incrementar, se supone que la resina tiene su tiempo, no solamente son técnicos, dependiendo de la fábrica, podemos poder decir que la parte más profunda va a ser 5 o 10 y la ordinaria. Tienes que, si son 20 segundos, son 20 segundos. No es más, no es menos, ¿sí? Porque algo muy importante es que nosotros también sigamos las reglas que nos da el fabricante. Y todo esto va a depender también mucho del adhesivo que ustedes van a utilizar, ¿sí? Aquí no les mencioné, pero cuando ustedes recuerden a mí, ¿cuántas capas de adhesivo son las que tienen que colocar al momento de realizar una restauración? 2, ¿sí? Entonces, si nosotros no seguimos el protocolo los protocolos de adhesión y encima las indicaciones del fabricante, ya sabemos que la técnica ya está fallando, ¿sí? Si tú no fotocuras el material adecuadamente, ¿qué garantía te da a ti que cuando ya coloques lo bien acá, que coloques tus 20 segundos porque hiciste colocar solo 5 con la primera, sí va a llegar alguno de ellos hasta la última capa que se va a finalizar. En este protocolo que se ve acá, o en esta imagen de este paciente, se hizo de acceso directamente interproximal. La ventaja en este caso viene siendo la posición de las piezas, porque también la posición nos puede variar el acceso que vayamos a realizar. Aquí pues no utilizaron lo que es un protocolo de colocar un separador, una cuña para abrir el punto de contacto, porque la posición de la pieza favorecía que se trabajara la restauración directamente en esa área de la superficie dentaria. En esta otra de acá me van a ayudar ustedes y ya vamos a hablar con protocolos, ¿verdad? Porque acceso palatino, ¿sí? Se dan cuenta que ya la configuración de la cavidad ya tiende a variar. Y en este caso, como les mencioné anteriormente, va a depender mucho de la extensión de la lesión. Siempre debemos definitivamente tomar en cuenta que nuestros ángulos deben de ser redondeados, ¿sí? Ahora, en este caso, con este paciente, prácticamente ya casi que está elaborada la cavidad, ¿verdad? Porque ya son lesiones que ya pueden estar, o que están más bien cavitadas. Pero ustedes se dan cuenta en cuanto al protocolo de iniciación, o lo que es inicial, siempre realizan primero lo que es una evaluación oclusal, ¿se recuerdan lo que les mencioné? Ya que esta cara es la que está en contacto con las piezas oponentes. Por ende, tenemos que evaluar que la restauración no vaya a involucrar un área susceptible o la interfase de la restauración. Siempre realizan lo que es la colocación de la cuña para abrir el punto de contacto. Si ustedes ven en la imagen que se logra ver acá, la cuña ya nos abarca la pared gingival de la cavidad. Obviamente la cuña va a entorpecer ahí al momento que nosotros estemos haciendo la eliminación de caries. Lo único que tienen que hacer ustedes es modificar la cuña, ¿sí? ¿Cómo la van a modificar? Ya sea con algún disco o alguna presa de diamante. Ustedes desgastan ese sector de la cuña o esa parte de la cuña para que al momento en que ustedes la coloquen, pues se
arriba. Así que en el momento en que la cuña ya ingresa entre las dos piezas, se mira que es más cóncavo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya se hizo un desgaste en la cuña, entonces no quiere decir que no es que no la puedan utilizar, ¿sí? Les mencioné también que dependía mucho la selección del tamaño de la fresa. No podemos usar una fresa más grande en la lesión de caries a trabajar o más pequeña, porque definitivamente no vamos a avanzar al momento de realizar nuestra restauración. Tiene que ser una fresa intermedia, dependiendo del tamaño de nuestra cavidad. Y idealmente, pues normalmente es una fresa número 2 por la que siempre empezamos para hacer la remoción de la caries. Logran ver aquí también que siempre está colocado una protección a las piezas vecinas, ¿verdad? Siempre estabilizando una banda matriz metálica con una cuña. Sus compañeros de cuarto A me preguntaban mucho que si se podía hacer alguna protección a la pieza con algún otro material, inclusive me mencionaron que con el teflón. ¿Ustedes creen que se puede utilizar teflón aquí como protección? No, ¿verdad? O sea, si hemos llegado hasta perforar, no sé si ya han tenido este tipo de experiencia, que pueden llegar a perforar la banda matriz, no digamos el teflón, ¿sí? Entonces tiene que ser un material que sea más rígido y más fuerte para poder garantizar que todo va a funcionar bien. Bueno, aquí es donde ustedes me van a ayudar. Ya está el diseño de la cavidad, ¿sí? ¿Cómo les dije que tenía que ser en cuanto a las generalidades de las cavidades? Díganme los que les han dicho ángulos redondeados, ángulos redondeados, ¿qué ángulos? Los que dijo su compañero que se formaban por la unión o la relación entre las paredes que forman la cavidad, ¿cuáles son? Ángulos diedros, también hay ángulos triedros, ¿sí? Entonces todos esos ángulos tienen que ser ángulos redondeados. Si se dan cuenta que ya empiezan con ese protocolo ácido y de grabado ácido, y en este caso no están utilizando una banda metálica o una banda de matriz, están usando una banda de celuloide, ¿sí? O celuloso. ¿Cuánto tiempo se debe, o cuál es el protocolo de adhesión en cuanto al ácido? ¿Cómo es que se debe colocar? ¿Cuánto tiempo en el esmalte? Son cosas que también tienen que tomar en cuenta. Porque imagínense que ya tomaron bien su color, supieron escoger qué tipo de resina utilizar para la restauración, pero sus protocolos adhesivos van a estar mal, no colocamos los tiempos adecuados. Ya son factores que van a favorecer que fracase la restauración. Entonces se realiza un protocolo ácido, ¿sí?, de la restauración. Luego seguimos al protocolo adhesivo. ¿Cuántas capas de adhesivo? 2. Bien. ¿Y fotocuramos cuánto tiempo? 20. ¿Sí? El protocolo adhesivo va a depender mucho del adhesivo que ustedes vayan a utilizar. Después vamos a empezar ya con la técnica incremental o técnica restaurativa de la resina. Tanto para las restauraciones clases 3 de acceso palatino como las de acceso bucal, es muy similar la técnica, inclusive la técnica de restauración, inclusive la técnica de diseño cavitario, ¿sí? Entonces van a sentir que me voy a repetir mucho cuando ya hagamos el otro tipo de restauración en cavidad, pero es similar. Entonces, básicamente aquí colocan una cuña, colocan la banda de celulosa y ¿se prevé el acceso palatino solo por estética o básicamente es por estética, ¿sí? Porque con cualquier estudio vas a tener más reto al momento de la restauración. O sea, pudiéramos decir que no es lo adecuado, pero tú pudieras hacer una restauración de clase 3 acceso bucal de forma monocromática, pero una restauración de acceso bucal no lo puedes hacer monocromático, ¿sí? Porque no vas a colocar, según los tipos de resina que les mencioné, que es dentina, esmalte, translúcido, no puedes colocar un tono translúcido en toda la cavidad o un tono solo de dentina, ¿verdad? Porque obviamente sabemos que las propiedades ópticas van a ser mayormente visibles en esa parte o en esa cara que en un acceso visual. Por eso dice preferente acceso visual, pero es porque el reto para nosotros se puede decir que es menor al momento de realizar una restauración, ¿sí? Claro, si tú tienes
pieza 7, ¿qué vas a hacer? No toda la regla aplica siempre, me explico. O sea, ¿cómo vas a accesar a esa cara si por malposición no puedes? Te toca hacer un acceso de tipo vocal. Y obviamente el reto restaurativo es mayor para nosotros, pero son factores que en general ustedes tienen que evaluar. Yo les puse ahí, se prefiere un acceso lingual, pero no por ende de decir, me quiero lingual y atravesamos la 7 y la 8. No. Entonces, siempre tienen que evaluar eso y saber desde dónde, ¿verdad? Bueno, en cuanto a protocolos, empezamos con la técnica policromática, que es lo que están haciendo acá. Empiezan a restaurar lo que es el margen interproximal, y en este caso, ¿qué tipo de resina creen ustedes que tendríamos que utilizar? Si es la parte más externa, estamos restaurando en teoría lo que es esmalte. ¿Qué tipo de resina en cuanto a colores o tonos pueden escoger ustedes? Les mencioné que hay 3, esmalte, dentina, translúcido. Pueden escoger o inclusive un esmalte, ¿sí? Entonces empiezan ustedes a restaurar lo que es el reborde marginal. De hecho los videos que ustedes van a ver hay una técnica en donde lo realizan de forma técnica incremental, pero no restauran primero el reborde marginal, sino que se van completo con toda la calidad. Y está esta otra. Para nosotros es más fácil esta realmente, ¿sí? Porque al momento en el que ustedes ya realizan la restauración o recuperan el área interproximal de la pieza, ustedes ya no necesitan la cuña, ya no necesitan la banda para seguir haciendo la operación, porque ustedes ya eliminaron con el primer incremento de la resina. Si ustedes lo realizan de la otra forma, no pueden quitar ni la banda ni la cuña hasta terminar la restauración, porque eso nos va a ayudar a que no vaya a haber un exceso de material que se vaya hacia la pieza vecina, o inclusive si nuestra calidad no es nuestra pared individual no es tan cervical, igual el material puede extenderse, ¿sí? Pero básicamente todo eso va a depender de la técnica que ustedes vayan a decidir utilizar. Realizan siempre el polimerizado del material, que también pues son siempre los 20 segundos, ¿sí? De la resina, lo mismo que con el adhesivo. Y en este caso ya empieza a colocar lo que es una resina de tipo de dentina en el fondo de la cavidad, siempre con técnica incremental. Y por último, ustedes deben de dejar 1.5 más o menos de milímetro entre la última capa de resina de color dentina hacia lo que son los bordes superficiales donde se encuentra el imagen o superficial, para que la última capa sea colocada de dentina o de esmalte, porque están caracterizando la operación, están haciendo una técnica policromática. Ahora con el acceso vestibular. Este acceso vestibular puede ser, en cuanto a técnica restaurativa, puede ser de dos tipos, ¿sí? Porque el hecho de que ustedes accesen por vestibular no siempre quiere decir que va a quedar una cara igual. Imagínense que el esmalte no es fiable, y tengamos que llevarnos la cara igual. Ya se vuelve una restauración más compleja, ¿sí? Porque ya no se está involucrando las dos caras libres de la pieza. Entonces, con más razón, tenemos que realizar una técnica policromática. En el video que les voy a enseñar, les va a dar un detalle de cómo hacer ese tipo de restauración. Ahorita con estas imágenes me voy a enfocar básicamente a un cambio de restauración con acceso bucal. Y pues sí se va a encontrar lo que es la cara libre, en este caso la cara lingual. ¿Por qué razones tú cambiarías esa restauración que está en esa imagen? Y los cambios de tonalidades, ¿por qué pudieran ser?
tampoco que, por ejemplo, si tú tuvieras que realizar una técnica adhesiva, por X o Y razón, pensemos que tú ya realizaste tu pulido, ya está por tener, cuando te das cuenta, hay una burbuja. ¿Qué haces? ¿Te retiras toda la restauración? ¿O crees que se puede hacer algo? Solo cierta parte de la restauración, pero no sabría cómo crear esa unión entre. No sé si recuerdan la clase que dio la doctora Blanco cuando les mencionó protocolos al momento de realizar un sellante de bolsas y fisuras. Se les mencionó que uno tiene que hacer una profilaxis, ¿sí? Pero que también se puede realizar una limpieza, se pudiera decir que mejor que la profilaxis en la superficie dentaria mediante un equipo específico que a ustedes les gustaría, ¿no? Es lo que uno hace siempre que uno va a realizar una restauración. Esa base de opción mínima. ¿De acuerdo? Pues si ustedes por alguna razón tuvieran que retocar, por decirlo con una palabra, la restauración, depende mucho, ¿verdad? Obviamente de la técnica que utilizamos, cómo se encuentra nuestra restauración, pero si todo está bien, pudieran realizar un arenado, obviamente en esa área y siempre con aislamiento, ¿sí? Obviamente ya tienen que volver